Entonces, órganos de protección en el Sistema Americano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana fue creada en el marco de la Organización de Estados Americanos para la promoción y defensa de los derechos humanos en la región. Su misión, en un principio, habíamos hablado en el raconto histórico anterior, entre 1959 y 1967, y por la limitación de funciones, al encontrarse en esa especie de limbo jurídico, era solamente reportar la situación de los derechos humanos en la región a través de informes, donde advertían y relacionaban la situación de los derechos humanos en alguno de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Pero con la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos, habíamos dicho que esas competencias se ampliaban y podíamos hablar ya de un monitoreo específico sobre la situación de derechos humanos, la posibilidad de formular recomendaciones a los estados, atender consultas formuladas por los estados miembros y la posibilidad de atender las mismas y asesorarlos en la medida de sus posibilidades sobre situaciones de derechos humanos, y el trámite de un sistema de peticiones individuales. En cuanto al monitoreo específico sobre la situación de derechos humanos, la Comisión de Derechos Interamericana tenía la posibilidad de elaborar informes sobre el estado de los derechos humanos en la región. Los vamos a ir desarrollando después. Son herramientas, las vamos a desarrollar más específicamente. Simplemente decirles en este momento que a partir de 3 categorías: un informe anual de la Comisión Interamericana, los informes por estado, también llamados informes por países, y los informes temáticos. En estos informes se van a describir todos los avances y retrocesos en la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, se analizan las reformas procesales penales en Argentina. Describe también la situación por estados y por países en cuanto a la protección y garantía de los derechos humanos. Y en los temáticos se analizan situaciones coyunturales o específicas en el continente respecto de personas o grupos de personas o respecto de algún derecho en particular. Por ejemplo, puede analizarse la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Los informes van a servir de sustento a la posibilidad de requerir informe de los estados sobre los avances, sobre los retrocesos, sobre las dificultades que pudieran encontrar en la implementación, en sus legislaciones nacionales, en sus constituciones, en su orden interno en materia de derechos humanos, para cumplir con las obligaciones que hubieran contraído en el marco del Sistema Interamericano de Protección. Lo cierto es que esos informes que requiere y que son obligación del Estado cooperar con los mismos, van a servir de sustento a posteriori para la realización de recomendaciones generales o particulares a cada Estado, todo con esa tesis final de garantizar la protección de los derechos consagrados o protegidos. Y en las recomendaciones se van a proponer las directrices o parámetros para la debida implementación de las medidas tendientes a cumplir los objetivos antes mencionados. También decíamos que dentro de este marco de la ampliación de funciones podía atender consultas en la medida de las posibilidades que le fueran formuladas por los estados partes. O sea, las consultas tendrían por objeto, hablando claro, ayudarlos a los estados a mejorar el nivel de cumplimiento con las obligaciones que hubiera contraído en el marco del Sistema Interamericano de Protección. Tiene indudablemente un carácter preventivo porque va a evitar futuros perjuicios a los derechos humanos ocasionados por el incumplimiento o por una falta de debida implementación de las medidas estatales. Esa tarea preventiva la va a poder realizar también a través de otro tipo de herramientas, como vamos a ver a posteriori, que son la posibilidad de realizar visitas in loco, o sea, de constituirse directamente en los estados para evaluar la situación de derechos humanos en ese estado,
o la situación respecto de alguna violación que se estuviera produciendo y que se tuviera presunta violación sobre la que se tuviera denuncia. Los resultados de esa visita in loco, al igual que los resultados de los informes, van a servir de insumo para las futuras recomendaciones que van a ser directivas o parámetros en aras a mejorar el goce efectivo de los derechos. Y dentro de esta ampliación de funciones también el sistema de peticiones individuales, que permite que los individuos accedan al sistema de protección y ventilen cualquier presunta violación a sus derechos fundamentales. El otro órgano de protección, la Corte, de conformidad con el artículo 1 de su estatuto, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene dos funciones: una función jurisdiccional regida por las disposiciones del artículo 61, 62 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que tiene también una función consultiva, la cual se rige por el artículo 64 de la mencionada Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de la función jurisdiccional, y a consecuencia de haber agotado las vías internas y haber sometido el caso y haber cumplido las etapas de la instancia de tramitabilidad, admisibilidad e informe de fondo por ante la comisión, puede ser sometido un caso a su decisión respecto a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tiene una función consultiva donde cualquier Estado miembro de la organización puede consultarle a la Corte Interamericana acerca de la interpretación de la Convención, de alguna disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados interamericanos que les reconozcan competencia. Y a petición también de cualquier Estado miembro de la organización acerca de la compatibilidad de algunas disposiciones de derecho interno, de derecho internacional, que fueran aplicadas en el orden interno de los Estados a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y los otros tratados que integran el sistema interamericano y que les reconocen competencia, haciendo extensivo ese derecho de consulta a los otros órganos enumerados por el artículo 53 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana, órgano creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos con una función específica: promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en la materia, cuyas funciones fueron ampliándose en un desarrollo progresivo y evolutivo. Por derechos humanos y en la duplicidad de funciones que metodológicamente hacíamos desde un enfoque normativo al inicio de este módulo, podíamos entender, con respecto a los estados que habían ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos jurídicos del sistema que les reconocen competencia, los definidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en alguno de esos instrumentos. Para aquellos estados que no han ratificado la Convención Americana ni han aceptado la competencia de la Corte, en relación a los demás Estados miembros, los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Función, si tuviéramos que hacer también, siguiendo con ese enfoque metodológico, podríamos hablar de funciones de carácter judicial y funciones de carácter político. Las funciones de carácter político no la afectan la duplicidad o diversidad de fuentes. Las funciones de carácter político afectan por igual a todos los estados de la Organización de Estados Americanos. Sí, en las funciones de tipo judicial va a haber una diversidad por la diversidad de fuentes jurídicas, y volvemos a hacer la misma diferencia entre los estados que hubieran ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y que hubieran aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habíamos hecho un raconto histórico respecto al surgimiento y evolución de las competencias de la Comisión bastante completo. Sin embargo, me queda detallar algunos hitos, por ejemplo, que en junio de 1960 se aprobó formalmente el estatuto de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre de 1960 esta se instaló formalmente en su sede en Washington, que en 1967, en el marco del protocolo de reformas a la Carta de la OEA, en el protocolo de Buenos Aires, se elevó el estatus de la Comisión como órgano principal de la Organización de Estados Americanos, destinados a promover la observancia y el respeto de los derechos humanos y servir de órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos. Este protocolo entró en vigor en febrero de 1970. Meses antes se aprobó en 1969 en la conferencia especializada, lo que después, en honor al lugar donde se había desarrollado, se denominó Pacto de San José de Costa Rica, durante el cual se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, que entra finalmente en vigor en el año 1978, y en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que en cuanto a esta primera parte del módulo nos va a interesar desarrollar a posteriori las funciones y los procedimientos por ante la misma, pasó a ser un órgano, en primer término, convencional, en segundo término, principal, y en tercer término, autónomo. Si tuviera que hacer un raconto previo a describirles a ustedes específicamente los niveles de atribuciones respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y haciendo un raconto de algún articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos referida a estos órganos de protección y específicamente a la Comisión Interamericana, por ejemplo, mencionarles el artículo 33, que establece expresamente como competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento que los Estados partes han asumido con la Convención, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana que se compone de 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La alta autoridad moral indudablemente viene vinculado a un público reconocimiento por su actuación personal y profesional, por su inequívoco apego a la dignidad humana, por un compromiso ineludible con la protección de los derechos humanos, por un profundo respeto a la libertad y la igualdad de la persona. Y la reconocida versación, más allá de sus capacidades académicas, indudablemente va a tener en cuenta dentro de esa calificación las habilidades técnicas, es decir, por ejemplo, la preparación sobre alguna temática específica, las habilidades técnicas, las especialidades jurídicas. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Pueden ser elegidos van a ser elegidos por 4 años y pueden ser reelegidos los miembros de la Comisión solamente por una vez. No pueden formar parte de la Comisión más que un nacional de un Estado miembro. Y fundamentalmente el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que describe las funciones de la Comisión Interamericana. Después, a continuación, vamos a describir específicamente los niveles de atribución. Pero sí, y analizando la Convención, dicho artículo 41 establece expresamente como función, amén de la función principal de promover la observancia y protección de los derechos humanos, estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, formularles recomendaciones cuando estime conveniente a los Estados miembros
para que en sus legislaciones internas, en sus constituciones nacionales, adopten medidas progresivas para fomentar el debido respeto de los derechos humanos. Puede preparar estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. Puede, como lo habíamos dicho anteriormente, solicitarle a los gobiernos de los Estados miembros que les proporcionen las informaciones, o sea, los insumos necesarios que les van a permitir adoptar las medidas que estimen pertinentes en materia de derechos humanos, por ejemplo, las recomendaciones. Puede atender las consultas que por intermedio de la Secretaría General de la OEA los Estados miembros le pudieran someter en cuestiones relacionadas con derechos humanos y que van a ser atendidas en la medida en que puede prestársele ese asesoramiento en las medidas de sus posibilidades. Va a actuar respecto del proceso de peticiones individuales, que lo vamos a desarrollar muy en profundidad a posteriori. Y finalmente rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Bien, específicamente y describiendo niveles de atribución, con respecto a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, posee las atribuciones o funciones específicas que habíamos mencionados, como son estimular la conciencia de los derechos humanos, formular recomendaciones a favor de los derechos humanos, preparar los estudios e informes que estime conveniente, requerir de los estados que les proporcionen esas informaciones, esos insumos que le permitan cumplir y adoptar las medidas que fueran necesarias, puede atender consultas, prestar asesoramiento, realizar investigaciones in loco en alguno de los estados miembros. Pero especificando esos niveles de atribuciones y en relación a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, deberá prestar especial atención a la observación de los derechos que fueran enunciados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y también va a examinar comunicaciones que le fueran presentadas. Va a solicitar las informaciones que estimara pertinentes y va a formular las recomendaciones tras haber verificado que los procesos y los recursos internos se hubieran agotado. Con respecto, y especificando aún más el nivel de atribución de los estados partes que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, tenemos atribuciones adicionales: diligenciar peticiones y comunicaciones, comparecer, llevar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitarle a la Corte Interamericana que adopte medidas de tipo provisional cuando la urgencia del caso lo ameritare. Puede consultarle a la Corte Interamericana acerca de la interpretación de la propia Convención o de otros instrumentos jurídicos del sistema interamericano. Puede someter a consideración proyectos adicionales a la Convención Americana de Derechos Humanos y puede también someter a la Asamblea General, por intermedio del Secretario General de la OEA, propuestas de enmienda a la Convención Americana de Derechos Humanos. También puede recibir y analizar comunicaciones interestatales, es decir, artículo 45, donde un Estado somete a su consideración una denuncia en contra de otro Estado, a condición de que ese Estado igualmente hubiera ratificado y aceptado la competencia de la Corte en este caso. O sea, la autoridad de la Comisión, sus niveles y funciones de atribuciones, que como órgano de la Carta de la OEA, con un mandato legal que estará basado en la Declaración Americana y que al mismo tiempo
es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las atribuciones y funciones estarán dadas de acuerdo a que el Estado hubiera ratificado o no la Convención Americana y aceptada la competencia de la Corte. A lo largo de su historia y con un raconto histórico que ya hemos desarrollado, la Comisión ha ido desarrollando y reforzando sus atribuciones con base en el Estatuto y en su reglamento. Y se han ido definiendo varias herramientas que son esenciales para el monitoreo y protección de los derechos humanos. Visitas in loco, informes temáticos, informes por países, la posibilidad de realizar audiencias, la consideración de peticiones individuales, el decreto y el seguimiento de medidas cautelares. Herramientas esenciales para el funcionamiento y el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de analizar estas herramientas esenciales para las funciones, para el funcionamiento de la Comisión que les había mencionado, decirles por último que el Estatuto y el reglamento de la Comisión son los instrumentos que van a delinear y que van a configurar y definir todas las cuestiones procedimentales para la operatividad de la Comisión. Que en el funcionamiento de la Comisión la mayoría absoluta de sus miembros va a constituir quórum y que respecto a los estados que son parte en la Convención Americana de Derechos Humanos, las decisiones se van a tomar por una mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, fundamentalmente en los casos en que la Convención Americana o el Estatuto así lo defina. Por ejemplo, en la interpretación y aplicación de su reglamento, por ejemplo, cuando tenga que adoptarse un informe sobre la situación de derechos humanos en un país. En los demás casos las decisiones se toman por una mayoría simple. Para el caso de los estados que no son parte en la convención, que se rigen por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también hace mayoría para la toma, se toman las decisiones también por mayoría absoluta, salvo para las cuestiones que fueran de procedimiento donde se adopta la mayoría simple. Volviendo ahora al tema de las herramientas esenciales para el funcionamiento de la Comisión. Como parte de su atribución de monitorear, de observar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana puede realizar informes referidos a la situación de los derechos humanos en determinados estados. Puede realizar también informes temáticos y específicos, amén de lo que es su informe anual. No hay ninguna disposición explícita que establezca el carácter obligatorio de las recomendaciones de la Comisión al elaborar los informes, donde le da a los estados directrices o parámetros. Pero los estados que han ratificado los instrumentos se obligan a cumplirlos de buena fe. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, que fue creada para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados, existe la obligación por parte de los estados, en virtud del cumplimiento obligatorio de buena fe con las obligaciones contraídas, de acatar las conclusiones y recomendaciones que fueran emitidas en formas de informes por la Comisión. El informe anual va a dar cuenta de las actividades realizadas durante el año por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que se conoce como el informe anual de la Comisión o informe de gestión. En él se va a incluir un capítulo relativo a todas las actividades cumplidas por la Comisión Interamericana en ese periodo. Por ejemplo, qué sesiones ha celebrado, visitas que hubiera cumplido, descripción de las actividades de las relatorías temáticas, de los grupos de trabajo, las actividades que hubiera cumplido en su función de promoción y desarrollo de los derechos humanos, la situación financiera, las actuaciones cumplidas por los otros órganos de la Organización de Estados Americanos. También en ese informe anual se van a publicar las estadísticas respecto a las peticiones o casos que se originan en las peticiones individuales que contienen denuncias o quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Causas abiertas, causas resueltas, causas archivadas, causas en trámite, medidas cautelares que hubieran sido adoptadas. También estadísticas respecto a los informes de tramitabilidad, informes de admisibilidad, informes de fondo, soluciones amistosas que se hubieran alcanzado. El capítulo 4 de este informe anual es el que considero quizás el más importante, pero también el más delicado, porque está reservado al análisis de la situación de derechos humanos en un determinado estado, que son considerados por la Comisión como particularmente delicados. Son una señal de alerta la inclusión en ese capítulo 4 del informe anual, para el Estado en cuestión, pero también para la región. ¿Cuáles serían los parámetros por los cuales la Comisión pudiera decidir incluir a un Estado en ese capítulo 4 y considerar que existe respecto a un Estado una situación delicada en materia de derechos humanos? Ha sentado algunos criterios. Una violación grave a los derechos fundamentales, a las instituciones de la democracia representativa, previstos en la Carta Democrática Americana. Se hemos dicho que los valores y los principios democráticos son esenciales para el desarrollo de los derechos humanos y que el valor democracia es un valor fundamental a nivel continental. Acceso discriminatorio o ejercicio abusivo del poder, infracción sistemática a la independencia del Poder Judicial, falta de subordinación de las instituciones del Estado a una autoridad civil legalmente constituida, una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derrocado por la fuerza y el gobierno actual llega al poder por medios que no están definidos en elecciones libres y basadas en el sufragio universal. Otro criterio sería la suspensión ilegítima, total o parcial del ejercicio de derechos que estuvieran garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se han impuesto medidas excepcionales como suspensión de garantías constitucionales, como medidas excepcionales de seguridad. Otro criterio sería la comisión por parte del Estado de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos garantizados
en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Y la presencia de otras situaciones graves y estructurales que afecten gravemente el goce y disfrute de los derechos humanos. Por ejemplo, el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, la omisión de adoptar disposiciones para hacer efectivos los derechos humanos en el Estado. Estos criterios que marcan la gravedad o lo delicado de una situación es la que analiza la Comisión Interamericana al momento de incluir a un Estado o la situación de derechos humanos del Estado en ese capítulo 4 del informe individual. Ahora, debemos también ser precisos en esto. La información que permita adoptar o tener presente estos criterios, amén de exhaustiva, debe ser confiable, convincente y concordante. Puede obtenerse también a través de las visitas realizadas sin loco o con la cooperación del propio Estado, cuando brinda la información necesaria o cuando permite el acceso de la visita in loco de la Comisión. Puede también basarse en la documentación oficial emitida por los Estados, la información producida en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conclusión de otros órganos del Sistema Universal, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas, conclusiones de las organizaciones regionales, informes de organizaciones de la sociedad civil, información pública ampliamente diseminada, convincente, confiable, concordante, exhaustiva. Pero lo cierto es que una vez obtenida la información, el paso siguiente procedimental será elaborar un proyecto de informe, pero ese informe le va a ser transmitido al Estado para que éste formule sus observaciones. Formuladas las observaciones, decidirá si modifica el proyecto de informe o no. Si el Estado no contesta las observaciones, lo que va a hacer es la publicación de ese informe y lo va a transmitir oportunamente al Consejo Permanente, a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y al propio Estado peticionario. En el capítulo que se refiere a la herramienta de producir informes por países, el contenido de tales informes va a variar de acuerdo a los problemas y retos que pudieran afectar a un país determinado. Por ejemplo, va a contener un capítulo respecto de ese país sobre la situación de los derechos civiles y políticos, de la situación de los derechos sociales, económicos y culturales, la situación de grupos colectivos o aquellos en especial situación de vulnerabilidad, el cumplimiento del Estado respecto de las resoluciones emanadas en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esos informes van a tender a incluir siempre recomendaciones donde se detallan las causas estructurales, las razones coyunturales que han llevado a que la Comisión produzca ese informe respecto de un país determinado. Informe por países. Y tenemos finalmente los informes temáticos. Esos informes temáticos nos han permitido, en relación a determinados temas específicos, elaborar patrones de vulneración de derechos humanos respecto de una situación en particular y tomar las recomendaciones y medidas para
promover y proteger los derechos humanos en esa temática específica. Niñez, personas privadas de libertad, situación de defensoras y defensores de derechos humanos. Amén de esas herramientas esenciales que son los informes, sea el informe anual, el informe por países o el informe temático. Otra de las herramientas que dispone la Comisión para cumplir sus funciones son la visita in loco, o sea, la visita que realiza la Comisión a un determinado estado para verificar en campo la situación o las condiciones de los derechos humanos en un determinado estado. Estas visitas in loco van a dar lugar a la elaboración finalmente de un informe especial o de un comunicado de prensa. Tradicionalmente la visita in loco era realizada por todos los miembros de la comisión. La cantidad de situaciones planteadas dentro de los problemas estructurales, la falta de recursos, de acciones concretas, ha llevado que hoy en día, frente a la gran cantidad de casos o peticiones individuales y de situaciones que debe analizar y tratar la comisión, pueda ser llevado a cabo por un número reducido de miembros de la comisión. Esa visita parte de que la comisión le haga conocer al Estado la necesidad de que le envíe una invitación a los fines de que practique la misma y contar con la anuencia de ese Estado, contar con el permiso debido del Estado para la realización. Aclaremos, no es esta visita in loco otra posibilidad de visitas al territorio de un Estado que pueda producirse en el marco de una petición individual, cuando se está tramitando el fondo de la cuestión y previo a emitir el informe del artículo 50, la comisión, amén de la posibilidad de realizar audiencias o de solicitar información adicional al Estado o al peticionario, puede disponer con anuencia del Estado la realización de una visita in loco, pero respecto de una petición, de un caso individual. Aquí nos estamos refiriendo a verificar la condición de derechos humanos en un determinado Estado. Por ejemplo, uno de estos informes especiales que se dieron con motivo de una visita al territorio de un Estado fue el informe o que trajo a colación insumos necesarios para la elaboración del informe Honduras, Derechos Humanos y Golpe de Estado. El estatuto de la comisión estipula claramente respecto a los Estados miembros y respecto de la comisión que tiene la atribución de realizar la visita in loco, respecto de los Estados miembros que tiene la obligación de permitirles realizar la misma. Dentro de ese marco de las visitas in loco, debe poder entrevistar libre y privadamente a personas y grupos de personas, debe poder viajar libremente por el territorio del Estado, debe poder acceder a los centros de detención y en todo momento el Estado deberá garantizar la seguridad de los integrantes de la comisión en el marco de esta visita in loco. Puede también, en el marco de una de estas visitas, y a condición de que se hubieran reunido los requisitos de admisibilidad, recibir peticiones individuales in situ e inclusive, de acuerdo a la urgencia del caso y cuando lo estime necesario, puede, previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegara haberse cometido la violación de un derecho humano protegido, realizar una investigación. Lo dicho va a concluir después
con la elaboración de un informe especial o con la elaboración de un comunicado de prensa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los comunicados de prensa son, al igual que los informes, otra de las herramientas que ha utilizado la Comisión Interamericana para el cumplimiento de sus funciones. En primer lugar, el comunicado de prensa informa. En segundo lugar, llama la atención. Y en tercer lugar, expresa la preocupación de la Comisión Interamericana respecto de algún aspecto en particular de la situación de los derechos humanos en cualquiera de los Estados miembros de la OEA. Informe especial, comunicado de prensa. Otra de las herramientas que utiliza en sus funciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que algunos autores han denominado alternativas de incidencia y cabildeo en el sistema interamericano, es la posibilidad de celebrar audiencias. En primer término, la Comisión celebra cada año sus sesiones ordinarias, las que tienen lugar en su sede en Washington. Pero a partir de la reforma de su reglamento y de la ampliación de sus competencias, ha empezado también a desarrollar sesiones dentro de esos periodos. También puede celebrar sesiones o periodos extraordinarios cuando las circunstancias del caso lo acreditaran necesario. Pero amén de la realización de sus sesiones en su sede natural, puede también constituirse para sesionar en el territorio de algún estado a condición de que se hubiera sido invitado por el mismo o que contara con la anuencia de dicho estado. Durante ese periodo de sesiones ordinarios, la Comisión Interamericana va a discutir y aprobar los informes de casos generales o temáticos. Va a discutir y aprobar los informes de admisibilidad, va a discutir y aprobar los informes de fondo. Durante ese periodo de sesiones puede también convocar a audiencias para recibir información respecto de alguna situación especial de vulneración de derechos humanos. Puede realizar o disponer la realización de actividades de promoción y de difusión. La información que puede recibir a través de las audiencias van a ser sobre un caso en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que pudiera haber emitido o sobre la situación de derechos humanos en uno o más Estados miembros. Las audiencias son una oportunidad muy importante porque es posible en ellas recibir una explicación del Estado, comprometerlo al Estado a adoptar una acción concreta, incidir ante la Comisión entre un tema determinado, llamar la atención de alguna relatoría temática sobre alguno de los puntos en cuestión expuestos, abrir espacios para el tratamiento de los casos. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión ha dispuesto también el funcionamiento o ha desarrollado la práctica de designar relatores temáticos con mandatos específicos. Por un lado están las relatorías por países, que le corresponden a los miembros de la Comisión, que tienen a su cargo continuar la evolución de la situación de los derechos humanos en aquellos estados que le hubiera tocado en cuestión. Pero las relatorías temáticas con mandatos específicos, por ejemplo, sobre derechos de los niñez, de afrodescendientes, sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, personas privadas de la libertad, discriminación racial, cumplen una función
muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Y esto es por qué? Porque van a colaborar con la elaboración de informes especiales sobre la temática en cuestión, respecto de la cual tienen un mandato específico de la Comisión Interamericana. Van a sugerir o van a actuar en el marco de las opiniones consultivas. Van a sugerir proyectos de declaraciones o convenciones, la celebración de eventos especiales vinculados con el tema o con el derecho específico para el cual tienen ese mandato. Por ejemplo, una relatoría temática, una relatoría especial es la de la libertad de expresión, por la preocupación en el continente por las graves amenazas y problemas para el pleno y efectivo desenvolvimiento del derecho a la libertad de expresión. Y por la conciencia de que el respeto a la libertad de expresión es un elemento esencial de un sistema democrático que hace a la vez al respeto de los derechos humanos. Y la Comisión también ha tomado la práctica de utilizar grupos de trabajo, amén de relatorías temáticas en el desarrollo de sus funciones. Esto al orden interno, esto a la eficientización de la labor desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver después, cuando analicemos el marco de las peticiones individuales dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Interamericana, presentada una petición inicial, realizado el análisis inicial, empieza a trabajar un grupo de apertura de trámite, que es el grupo de admisibilidades de las peticiones, que analizan las peticiones y sugieren la conducta a seguir al secretario ejecutivo. Hay también un grupo de trabajo respecto de medidas cautelares, que analiza la solicitud de medidas cautelares, que son las que se peticionan en casos urgentes, necesarios y con inminencia y probabilidad de daño. Hay grupos sobre cuestiones reglamentarias que se dedican a estudiar y elaborar propuestas de reformas en las normas reglamentarias. Y hay el grupo de la Comisión, la Corte, o sea, aquel grupo especializado de abogados de vastas experiencias, que son los que van a trabajar en los litigios que son llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.